Hola, muy buen día. Mi nombre es Jaime García, soy estudiante de la licenciatura en inglés de la Nacional Superior. Hoy voy a presentar un tema que para mí es de total trascendencia para la elaboración de las nuevas políticas públicas en la educación. En este caso, traigo como tema hacia una descentralización total de la educación. En este caso, necesitamos saber de antemano el papel que desarrolla la educación para el desarrollo de las naciones. Es muy importante que la educación sea parte de el proceso en el cual los individuos puedan desarrollarse adecuadamente. Necesitamos tomar en cuenta también cuáles son los sistemas educativos más productivos para el individuo, no solamente para el país, cuáles sistemas educativos se encargan de formar ciudadanos para sí mismos, no para que sean la carne de cañón del gobierno. Y por último, el tema central, que es la descentralización de la educación. El contexto histórico en México de la educación lo podemos dividir en 6 momentos. En la época prehispánica, la transmisión de los saberes se daba más que nada por medio de la tradición oral. De manera oral se iban transmitiendo los conocimientos. En la época colonial, el ente encargado de dar la educación era la iglesia. La iglesia se encargaba de adoctrinar con las bases religiosas y con algunas bases políticas y sociales de acuerdo a la conveniencia de los colonizadores. Posteriormente llegamos a la época postindependentista, en la cual comienzan a desarrollarse los primeros esbozos de un sistema público de educación, y tenemos que hacer una pausa al llegar a la época de la Reforma, cuando Benito Juárez, por medio de las leyes de reforma, separa el clero del gobierno y principalmente le quita la función de adoctrinar al pueblo, creando los propios consejos educativos. En la época del Porfiriato se genera una pseudomasificación educativa, se empiezan a abrir más escuelas, pero no llega al acceso de la gran mayoría de la población. En el periodo postrevolucionario es donde tenemos la creación de la Secretaría de Educación Pública, que viene a determinar las políticas educativas. Sin embargo, siempre respondiendo a las necesidades particulares del gobierno en turno. En el siglo XXI hemos tenido, en el periodo que llevamos, hemos tenido una serie de reformas educativas en la cual, por medio de distintos planes de estudio, por medio de distintas teorías pedagógicas, se han intentado insertar en nuestro país distintos modelos educativos que no han resultado por diferentes motivos, como por ejemplo la falta de tiempo, la mala implementación, y por otro lado también vendría siendo el que se tratan de importar modelos educativos ajenos a la realidad del país. Si analizamos el contexto de otros países, por ejemplo, vemos que Estados Unidos tiene delegada la educación a cada uno de los 51 estados. En los estados se dividen por distritos escolares que tienen el control sobre la currícula, sobre las materias, sobre lo que se enseña en cada una de las escuelas. En Alemania, por ejemplo, igual, cada estado tiene su propio sistema educativo, establece sus políticas y programas, pero siempre determinando estándares generales para que haya un nivel equitativo. Sin embargo, cada uno puede establecer sus propias políticas. En Suiza, en vez de estados, se divide en cantones. En los 26 cantones hay una autonomía completa para establecer los planes de estudio. Cada cantón establece los requisitos
requisitos para la graduación de los alumnos y buscan sus propios sistemas de financiamiento para la escuela. Finlandia lo pongo aparte porque es el caso del país que en los últimos años se nos ha remarcado mucho la calidad educativa. En este caso viene siendo el ejemplo mundial de cómo debería de administrarse un sistema educativo. No quiero referir que sea perfecto, sin embargo está en el estándar educativo en lo más alto siempre. En las pruebas de los organismos internacionales siempre son los alumnos con mayor desarrollo. Tiene una cosa que muy pocos países que se jactan de tener los mejores sistemas tienen, en este caso la gratuidad de la educación en todos los niveles, es decir, que desde los primeros grados de educación hasta la educación superior son totalmente gratuitos. En este caso se da una situación muy importante en Finlandia, que viene siendo que no existe la educación privada. Eso se llega a pensar que las personas de más recursos en este país se ven obligados a tener las mejores escuelas, a tener las mejores instalaciones, a tener los mejores planes de estudio, porque los más ricos tienen a sus hijos estudiando junto a los más pobres. Entonces este caso es lo que genera una gran equidad, porque no hay diferenciación. El organigrama de la institución o de las instituciones que desarrollan el plan educativo en Finlandia es muy diverso. Existe un ministerio de educación que es el que se encarga de desarrollar políticas y planes y programas, un Consejo Nacional de Educación que apoya al ministerio y una agencia nacional que se encarga de bajar los planes de estudio a los organismos locales. En los organismos locales se da un caso que los maestros, los padres y los estudiantes tienen un gran impacto en el desarrollo de los planes de estudio. En este caso, ellos son los que miran cuáles son sus necesidades y qué es lo que se tiene que estar enseñando en las escuelas. La elección del ministro de Educación es de una manera que me llama mucho la atención. Por ejemplo, el ministro de Educación lo propone el presidente previo a una propuesta del primer ministro, es decir, no es como aquí en México, que el presidente decide específicamente quién será el secretario de Educación. Y lo más importante es que tiene que ser aprobado por el Parlamento. Aquí en México el presidente decide quiénes son los que manejan las políticas, todas las secretarías, y no hay objeciones, ¿sí?, para las personas que el presidente decide tener en su gabinete. En este caso, el Parlamento, que vendría siendo como aquí el Congreso de la Unión, valora la propuesta del presidente y la acepta o la niega, buscando siempre los candidatos idóneos para el puesto. Bueno, en México hemos hecho las cosas, yo pienso que de una manera equivocada en todo momento. Hemos utilizado la educación como un mecanismo de adoctrinamiento para el pueblo, desde la contextualización histórica que mencioné hace un momento. Siempre ha respondido a los intereses particulares, ya sea de la tribu en la época prehispánica, de la iglesia en la época colonial, del gobierno en la época postindependentista. Por ejemplo, con Benito Juárez se descentraliza o se le quita el poder a la iglesia por las ideologías masónicas que traía Benito Juárez y la pugna histórica que ha tenido la masonería con la iglesia, no necesariamente porque fuera lo mejor para el pueblo.
estos intereses particulares que han afectado siempre a la educación en México, los tenemos ahora disfrazados, por ejemplo, de sociedad civil, de organismos de la sociedad civil, que son aquellos que, según se preocupan por modelos educativos que únicamente van a responder a los intereses de los empresarios, a los intereses del gobierno mismo y a cómo nos quieren tener como población. Responde también a los intereses internacionales, por ejemplo, las políticas de inclusión que se están metiendo en el nuevo plan de estudios, que no son más que agendas como la Agenda del 2030 de la ONU, que se deben de implementar por parte de todos los países miembros del organismo. Tenemos muchos ejemplos institucionales en México. En este caso, para mi postura de buscar una descentralización de la educación, pongo como ejemplo el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Que tiene un consejo distinto, que no es ni promovido ni aceptado por el presidente, que tienen periodos de vigencia distintos a los del gobierno en turno, por lo tanto no necesariamente tendrán que responder a las necesidades del gobierno que los tiene. Tenemos uno de los grandes problemas en México, que es la falacia de la equidad, buscando, bajo pretexto de que todos tengan equidad en el acceso de la educación, queremos hacer los planes de estudios iguales, y no estamos volteando a ver las necesidades particulares de las regiones del país, de las distintas etnias que componen nuestro país, de los distintos tipos de población, de la cultura que tenemos tan diversa en nuestro país, que es el último de los problemas. La diversidad la queremos atender desde el punto de vista de los mismos organismos internacionales que ya mencioné, pero no estamos atendiendo el propio problema que tenemos en nuestro país, dándole a cada uno de ellos la oportunidad de desarrollarse de la mejor manera. Mi propuesta es básicamente la creación de un organismo autónomo descentralizado del gobierno, donde los principales funcionarios de este organismo tengan un periodo distinto al del gobierno en turno, para que se puedan desarrollar los planes y programas y puedan tener un periodo de establecimiento, de adecuación y de desarrollo que no se ha permitido, porque en los últimos 3 sexenios hemos tenido 3 gobiernos de diferente partido, y cada gobierno ha querido establecer su propia política en base a sus propios intereses. Tendríamos que generar que el organismo fuera ciudadano. A diferencia del INE que mencionaba ahorita, los ministros del INE son propuestos por los propios partidos políticos. Aquí lo que necesitamos es que sean los ciudadanos, y en base a sus propias necesidades, los que puedan desarrollar los planes y programas de estudio que respondan al correcto desarrollo de las personas. Tenemos que dejar que haya planes de estudio particulares por estados, por regiones, por ciudades, teniendo en cuenta que tenemos ciudades grandísimas. Tendríamos que dejar que los planes de estudio respondan a las necesidades particulares de cada una de estas zonas. Tendríamos que tener planes de estudio enfocados para atender adecuadamente, sin rezagar a nuestras diversas culturas en el país, y atender sus necesidades específicas. Sería todo de mi parte. Yo creo que es una propuesta que podemos pensar y que podemos